Muy buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE. Como cada semana tratamos temas de interés para todos ustedes, especialmente el área económica y del sector empresarial. En la tarde de hoy, el ingeniero Luis Moquete, presidente de la UNE, de la Unión Nacional de Empresarios, y un servidor, Héctor Cuevas, conversaremos con ustedes sobre algunos temas de actualidad, especialmente sobre tocaremos el tema de las recaudaciones de la seguridad social, de la demanda de un sector de la ciudadanía a favor de un presupuesto para el sector salud del 5% del Producto Interno Bruto, comparándolo con el 4% para educación, y también tocaremos el tema del pacto eléctrico, cómo va ese proceso de discusión del pacto eléctrico, en el proceso en el cual está participando el ingeniero Luis Moquete en nombre de la Unión Nacional de Empresarios. Don Luis. Bueno, ingeniero, y pues usted tiene ahí en su mano un estudio un informe que presentó la Tesorería de la Seguridad Social de las recaudaciones y de los gastos de la Seguridad Social durante el primer semestre de este año. Pero sobre todo las informaciones que más se destacan tienen mucho que ver con lo que hemos venido diciendo sobre el tema de los salarios. Ellos dicen que el 81% de los trabajadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social devengan salarios por debajo de 25,000 pesos y que el 45.4% de esto devengan por debajo de los 10,000. Yo pienso que eso es normal, que haya una distribución de los salarios y que siempre una gran parte de los trabajadores, de los empleados, están en los niveles más bajos del salario. Eso ocurre en cualquier país. En el caso nuestro, ese 45% que habla de que tiene menos de 10,000, el problema no es que tenga menos de 10,000, es que probablemente tenga mucho menos. Esa es una información que solamente maneja la Seguridad Social, porque normalmente el salario mínimo es la cota inferior para la recaudación de la Seguridad Social. Hay un tope hacia arriba que es de 10 salarios mínimos para el caso de los riesgos laborales de salud y de 20 salarios mínimos para el caso de las AFP, de las pensiones. Pero a mí me pareció interesante, me llamó la atención de esta información que salió en el periódico esta semana que recién termina, es que aparentemente ese sector, esa parte, ¿verdad? Ese sistema de seguridad social está un poco estancado si nos llevamos a las recaudaciones. Dice la información que hubo un aumento en el año 2015 con relación al año 2014, al primer semestre, pero un aumento solamente de 11.57%, es decir, en el año 2015 las recaudaciones fueron de 37.826 millones, que representa un aumento de 11.57% con relación al año 2014. Y además,
dice también en la misma información que un aumento del número de empleados cotizando a la seguridad social, que llegó a 68.265 trabajadores, que significa un aumento de 9.3% con relación a 2014. Entonces, si los salarios mínimos aumentaron este año con relación al año pasado y aumentan normalmente todos los años, aunque sea el efecto de la inflación, ese aumento de 11.57% me parece muy pequeño en las recaudaciones. Probablemente estamos hablando de que en algún lugar hay alguien que no paga o que paga menos que lo que debería pagar, o realmente el crecimiento del empleo ha sido muy reducido, de manera tal que ese aumento es casi un aumento vegetativo, como algo que no está creciendo, algo que está estancado. Y hay una gran parte de la población que no forma parte de la seguridad social, sea porque no tiene empleo formal, yo creo que es una gran parte, y otro porque no tiene ningún empleo. O sea que realmente ese sistema aparece como estancado, por lo menos en términos de las recaudaciones, y eso va a tener sus efectos sobre la calidad del servicio, porque los gastos aumentan, porque han aumentado los costos de las medicinas, a pesar de que solamente la seguridad social da 3,000 pesos anuales por medicamento, lo cual es una cantidad insignificante, una cantidad casi irrisible, diría yo, porque con 3,000 pesos ningún enfermo va a comprar ni siquiera la cuarta parte de los medicamentos que tiene que gastar en un año. Y por otro lado, tenemos que hay un aumento de los gastos, de los costos de la consulta médica. Por eso es que cuando uno va con un carnet de seguro, donde un médico, uno se sorprende de la diferencia que tiene que pagar. Se supone que el sistema debió estar diseñado para que usted fuera con un carnet del seguro y que el médico lo atendiera sin usted pagar, pero en realidad no ocurre así, y cualquier médico te cobra 2,000 pesos adicionales a lo que el seguro le paga, pero es normal que esa diferencia, que en principio era muy pequeña, hoy en día difícilmente son de menos de 1,000 pesos en cualquier consulta que tú hagas en el seguro médico. O sea que hay un problema en ese sistema, y ya algunas personas han estado hablando de la necesidad de que esa ley se reforme, porque la calidad del servicio es bastante cuestionable. Aquí veo una cifra que dice que el gobierno central apenas aportó 3.206 millones, de los cuales se pagaron 3.100 millones también al régimen subsidiado. Eso quiere decir que los aportes del gobierno también seguirán haciendo falta para que la cobertura de salud mejore. Otro caso curioso que veo es que ahora mismo los hombres son mayoría en la seguridad social, pero el salario de las mujeres es más alto. O sea, los hombres, los trabajadores cotizantes, el 55.60% son hombres con un salario promedio de 17.620. Sin embargo, el porcentaje de mujeres es menor, 44.4%, pero su salario promedio es de 18.125 pesos. Bueno, eso indica que las mujeres cada vez tienen un papel más importante en nuestra economía y están calificadas. Hay departamentos en las empresas que están normalmente compuestos por mujeres. El área de recursos humanos, por ejemplo, está dominada por mujeres. La mayoría de los encargados de recursos humanos de las empresas son mujeres, los que trabajan también en ese departamento. Lo mismo ocurre con los departamentos de contabilidad que existen en todas las empresas. Siempre la mayor parte de los empleados son mujeres. O sea, la mujer ha ido ocupando su puesto dentro de la economía, y
y su salario, tal como dice ese indicio, el salario de la mujer relativamente en algunos sectores más alto. Eso que decía usted del caso del gobierno, que sus aportes son bastante pequeños al sistema de seguridad social. Eso yo creo que tiene que ver mucho con que cuando se preparó esa ley y se promulgó, en ese momento de alguna manera se sacó al gobierno, el gobierno sintió que le quitaban su responsabilidad en la salud pública. Yo creo que eso tiene que replantearse y el gobierno no puede abandonar ese sector porque la salud es un servicio básico y el gobierno debe hacer las inversiones del lugar para garantizarle ese servicio a la ciudadanía. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes. Gracias. Diferentes grupos de la sociedad, empleados y personas de la sociedad en general, han estado reclamando del gobierno el aumento del presupuesto en el área de salud, pidiendo que se aumente a un 5% del Producto Interno Bruto, siguiendo, digamos, el ejemplo anterior que se dio ya hace algunos años de solicitar que el presupuesto, que el sector educación tuviese un presupuesto del 5% del Producto Interno Bruto, y eso apareció ya en una ley. Ese es un área, eso es un tema importante, pero que requiere probablemente de una revisión más a fondo, porque el porcentaje del presupuesto, el porcentaje que reciba un sector determinado, tiene que estar basado en el presupuesto, en las recaudaciones, no simplemente el Producto Interno Bruto, porque no hay una relación directa entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y el crecimiento de las recaudaciones, porque hay sectores que no tributan o que tributan menos. Entonces, si aumenta un sector que tributa menos, entonces los ingresos del gobierno no suben en esa misma proporción. Aparte de eso, el gobierno tiene una gran carga, es en la deuda externa, que una parte importante del presupuesto nacional se utiliza para el pago de la deuda externa. O sea, yo pienso que debería plantearse no el establecimiento de un porcentaje sobre el Producto Interno Bruto, sino el establecimiento de un porcentaje del presupuesto nacional, que eso sería probablemente mucho más realista. Bueno, sobre ese particular,
obviamente no se puede dar el 5% porque en la recaudación son un 13,5%. A educación se le da un 4%. Y también está el tema de la deuda externa. Y incluso el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que es la educación superior, tiene un presupuesto aparte que no está en el 4%. Más una serie de compromisos más. Sin embargo, estaba leyendo un artículo de un columnista del periódico Hoy, donde decía que el Banco Mundial, según el Banco Mundial, el país alcanzó en el 2013-2014 un 5 del PIB en el gasto total de salud. Y el gobierno afirmó hace un par de días, por voz de la ministra de Salud, del director de SENASA y de la directora general de Salud, que en la gestión del presidente Medina se ha llegado hasta un 6% del PIB. Entonces usted como que es un estudioso de esos temas, y me gustaría que, ¿cómo compagina eso? Porque se dice que se está pidiendo el 5% y el gobierno dice que está ejecutando entre el 5 y el 6%. Bueno, eso es real, realmente, porque el presupuesto de salud apenas era un 2 y pico por ciento del gasto, del PIB, un 2 y pico, del presupuesto de 630,000 millones. Bueno, yo creo que eso debe analizarse con un poco más de profundidad, porque el gasto de salud del país, en términos generales, puede ser alto, pero no lo asume el gobierno. Una gran parte de los gastos en salud lo asumen las personas individuales, particulares, que tienen que pagar a las prestadoras de servicios, a las ARS, pagar parte de su salario en eso, y también tienen que completar el pago a los médicos, clínica privada y gasto en medicina. O sea, probablemente lo que se gasta en el país en salud sea mucho más alto de lo que estamos hablando, pero no son los gastos del Estado como tal. Por eso que es importante hablar del presupuesto. Es un porcentaje del presupuesto, que es lo que se podría controlar y medir, que el presupuesto del Ministerio de Salud Pública sea un porcentaje del presupuesto general de la nación. Y dentro de ese presupuesto de salud pública, del Ministerio de Salud Pública, habría que ver además en qué se va a utilizar, porque si se va a utilizar solamente en pago de nómina, entonces ya no va a ser un gasto efectivo en el área de salud. O sea, se requiere eso, pensar en un porcentaje del presupuesto, y segundo, pensar en el uso de ese porcentaje del presupuesto. Pero en realidad yo creo que la ciudadanía, el sector privado, tiene un gasto muy importante en salud, que obviamente si se suma eso con el gasto del gobierno, el gasto de toda la economía en salud es mucho más alto. Creo que habría que transparentar eso, analizarlo con un poco más de detalle, y estamos conscientes de que si las recaudaciones del gobierno son alrededor del 14% del Producto Interno Bruto, es imposible que el gobierno de ese 14%, de esos 14 que recibe, le dé 4 a educación y 5 a salud. Estamos hablando de 9 y solamente quedaría 6 para repartirlo entre todos los otros gastos, los otros sectores. O sea, eso suena ilógico que se haga de esa manera, pero yo pienso que hay que irse al presupuesto y ver cómo se distribuye el presupuesto como tal entre los diferentes sectores y ver qué porcentaje le corresponde a cada uno. Y el gobierno, en el caso de salud, tiene que retomar el tema y entender que es un servicio público que es responsabilidad primera del Estado y no de las personas particulares. Cambiando de tema, vamos a aprovechar aquí la presencia del ingeniero Moquete, que forma parte, asiste a las reuniones del Pacto Eléctrico a nombre de la Unión Nacional de Empresarios, para que nos actualice sobre cómo va ese proceso. Estuvimos el pasado lunes en la primera sección, en la sesión de apertura, en uno de los salones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
no hubo una asistencia mediana, hubieron algunos representantes empresariales que no estaban ahí. Entiendo que por la forma en que se han organizado las discusiones, porque los representantes empresariales no pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo. Hay organizaciones que tienen otros gremios integrados que se reparten el trabajo. Nosotros por nuestro lado estamos en la distribución y no podemos participar en los demás grupos. Allí en esa reunión de la distribución estaban los administradores de las sedes, algunos ex administradores, y pude notar que hay una tendencia de que todo parece indicar que el gobierno quiere conservar la propiedad de las sedes y que también quiere conservar la discrecionalidad de la comercialización, de que si va a haber comercialización tiene que ser a través de ellos. Hubieron unos ácidos debates porque realmente eso se trataba como de que se aprobara prácticamente enseguida, pero la metodología del pacto no contempla votaciones, solamente consensos y disensos. Y eso después irá a una comisión ejecutiva que organizará las deliberaciones finales. Entonces, de todas formas, una experiencia muy interesante. Hay muchas fundaciones, muchos partidos políticos. Y como siempre, hay mucha gente que sataniza la participación privada en estos servicios que se supone que deben ser dominados por el Estado, pero nosotros venimos de una situación caótica en la electricidad y se impone que el sector privado esté por lo menos de veedor ahí para que las cosas mejoren. Bueno, esperamos que esa discusión por el pacto eléctrico, que debe dar como resultado un plan de desarrollo del sector eléctrico, concluya en un tiempo breve, pero sobre todo que el producto de ese esfuerzo sea un producto válido, aplicable y que contribuya a la solución de los problemas de ese sector tan crítico para la economía nacional. Hemos llegado al final ya de nuestro programa. Les damos las gracias por estar con nosotros durante esta media hora y les esperamos la próxima semana en una entrega similar. Muchas gracias.